Entonces, ¿qué pensaron? ¿Están por ahí? Sí, aquí andamos. Muy bien, muchas gracias. Sí, Orlando, dime. Este, bueno, yo tenía una idea, porque, bueno, este texto, el del Fedro, o sea, particularmente siempre se le ha menospreciado la parte contextual, ¿no? Siempre he dicho, no, bueno, es que eso estaba ahí porque sí, ¿no? O sea, realmente no se le toma una, una importancia al contexto. Yo creo que una de las cosas que hace Derrida es como volver a decir, no, o sea, si esto se dio y de la forma en cómo se dio, tiene que ver o necesariamente por el contexto que había. Nunca se puede separar como al discurso, en este caso, de su contexto, ¿no? Entonces, es como separar, y es una duda que tengo, ¿no? Como que todavía no me queda muy claro, o sea, como separar al, al que escribe el discurso de su discurso, ¿no? De que ya no lo pronuncie él. Entonces, una vez que se lanza al mundo, entonces como que ahora ya no le pertenece a él, sino que ahora le pertenece a todos los que vayan a leerlo. Claro, y es parte de la discusión y es parte muy importante de la discusión. Finalmente, después del mito de Teutitamus, se dice del discurso escrito que tiene esta cualidad de caer en cualquier parte, que es como las semillas, y yo me imagino como las semillas que vuelan, las más ligeras, ¿no? Que se diseminan justamente o que se dispersan, pues, y van a cualquier lado y caen en manos de quien sea, en la psique de quien sea, es lo que se dice realmente en el diálogo, de tal manera que el texto se independiza, vamos a decir, de su autor, y el autor es la figura del padre, que es también la ley, es el nomos, ¿no? Y que es la autoridad, pero que también es quien está obligado a cuidar de sus vástagos, ¿no? Entonces todo esto pasa con el texto escrito. Se propone en el mismo diálogo que lo mismo no pasa con el discurso dicho, que cuando se dice un discurso, su autor está presente, su padre está presente y está presente para cuidarlo, para defenderlo, para regularlo también, ¿no? Y para cuidar de las interpretaciones. Si a eso te refieres con contexto. Ahora, la crítica de Derrida también se dirige en este y en otros textos de manera más explícita a un cierto concepto del contexto que justamente involucra, sin decirlo, a estos actores, vamos a decir, al hablante, ¿no? A un mensaje específico según un esquema de la comunicación clásico y a quien escucha. Esto puede ser el contexto o son los supuestos del contexto, además de otros contextos más específicos. No sé si te estabas refiriendo también a este trabajo de lectura cuidadosa donde Derrida no solo no deja fuera lo que habitualmente se deja fuera de la interpretación, como puede ser toda la puesta en escena del diálogo, todos los detalles, eh, toda la escenificación propiamente hablando que hay en el texto, sino que muestra cómo ésta contribuye a toda la argumentación, o sea, cómo se pone en juego, ¿no? Cómo esto mismo que se está problematizando, por ejemplo, el efecto maniático de los textos y de los textos escritos específicamente, pero también del discurso dicho, estos efectos enloquecedores, podríamos decir, aunque
no es exactamente lo mismo manía, son los mismos que sufre Sócrates cuando Fedro, por ejemplo, le está leyendo el discurso de Lisias. Y no sabemos si se debe al fármaco del discurso escrito o si se debe a Fedro, que lo está pronunciando, ¿no? O a ambas cosas. Entonces, las fuerzas del discurso, aquello que resulta peligroso del logos, se pone en escena, ¿no? Y así hay todo un juego de contrapuntos entre lo que se discute y lo que se va haciendo o se va escenificando en el discurso de una manera bastante compleja. Sería bueno que retomáramos estas instancias a lo largo de las lecturas que vayamos haciendo, ¿no? Pero sí. ¿Quién más? Sí, Ricardo. Pero no, o sea, por lo que entendí entonces, o sea, todo sería como relativo, ¿no? O sea, todo va a depender del contexto, del idioma, o sea, del lenguaje como tal. Y, y sobre todo, o sea, eh, la manera en la que se utilice, ¿no? O sea, no hay una verdad como absoluta, ¿no? Ajá, siempre sí, sí, siempre que por relativo se entienda relacionado con, ¿no? O en relación con una lengua, con un estado de la lengua, con ciertos usos, con ciertas prácticas, etcétera. No relativo en el sentido de absolutamente arbitrario, ¿no? La propuesta desde la teoría crítica de los discursos, Foucault, Nietzsche, etcétera, es que si una verdad como adecuación es inaccesible, porque no tenemos acceso al conocimiento de las cosas como son, y esto en una discusión epistemológica muy puntual, ¿no? Eh, la verdad sí se acuerda y se acuerda bueno, y a veces se impone y se lucha, etcétera, en un escenario social y políticamente, ¿no? Hay interpretaciones, pero hay interpretaciones que están sancionadas. Y la sanción es la sanción social, política e histórica, con todas las fuerzas que se atraviesan ahí en la interpretación. Entonces, relativo no es que se pueda entender cualquier cosa, sino más bien que hay que poner en relación los discursos con todas las fuerzas que intervienen en su producción, ¿no? Hasta donde sea posible también. Sí, de hecho, Rorty, que proviene de la tradición de la filosofía analítica, sin lugar a dudas, tiene un libro que yo les recomiendo mucho a ustedes, que se llama La filosofía y el espejo de la naturaleza, donde a esta tradición de la cual proviene le pone en cuestión el concepto de verdad y para eso recurre a Nietzsche también, ¿no? Entonces, sí, sin duda ahí hubo una intervención eh, por parte de la teoría crítica y sus antecedentes, sin lugar a dudas, ¿no? La expresión del giro lingüístico la puso en circulación Rorty, aunque no fuera suya, ¿no? Uh-huh. Ahí hay ciertas afinidades, no después afinidades políticas, ¿no? Eh, hay una, bueno, en fin, hay distintas posturas, pero si alguien como Rorty recurriría a cierta apuesta, pero también la hermenéutica de Gadamer y también Habermas en su momento, recurrirían a la apuesta por el consenso, vamos a decir, o por un cierto acuerdo. Otra tradición pensaría más bien en las luchas que tienen lugar en el lenguaje y diría que no se puede suponer o no se puede asumir un acuerdo previo porque esto supone que hay una buena voluntad entre los hablantes, lo cual frecuentemente no es el caso, ¿no?
Bueno, a ver. Un pequeño fragmento más y dejamos la lectura hasta aquí, pero déjenme presentar este último. Bueno, entonces a propósito también de la fuerza de seducción, específicamente del fármaco, del discurso, ¿no? Dice Derrida, operando por seducción, el fármaco hace salir de las vías y de las leyes generales, naturales o habituales. Aquí hace salir a Sócrates de su lugar propio y de sus caminos rutinarios, y esto ya lo habíamos trabajado, ¿no? Cómo lo hace salir de la ciudad, específicamente. Entonces voy a leer este último fragmento de Fedro. Dice Sócrates, así haces tú conmigo, con discursos que ante mí tendrás así en hojas, en bibliois, me harás circular por toda el Ática y por otros lugares por donde te plazca. En fin, sea lo que sea, y ya que por el momento he llegado hasta aquí, me parece bien por mi parte tumbarme todo lo largo que soy. Tú ponte en la postura que te parezca más cómoda para leer y cuando la hayas encontrado, lee. Dice Derrida, es en ese momento cuando Sócrates se ha tumbado a todo lo largo y cuando Fedro ha adoptado la postura más cómoda para manejar el texto, o si se quiere el fármaco, cuando se entabla la charla. Un discurso pronunciado por Lisias o por Fedro en persona, un discurso presentemente proferido en presencia de Sócrates no habría tenido el mismo efecto. Solo logoi en bibliois, palabras diferidas, reservadas, envueltas, enrolladas, haciéndose esperar en la especie y al abrigo de un objeto sólido, dejándose desear el tiempo de un camino, solo letras así ocultadas pueden hacer comportarse de ese modo a Sócrates. Si pudiese estar puramente presente, desvelado, desnudo, extranjero, si en el límite un logos no diferido fuese posible, no seduciría. No arrastraría a Sócrates como bajo los efectos de un fármaco fuera de su camino. Anticipemos ya la escritura, el fármaco, el desvío, ¿no? Esta fuerza de seducción. Sostiene Derrida, esta fuerza de seducción solo es la fuerza de la escritura, no sería la fuerza de la palabra presente. ¿O sí? ¿No? Esa es otra de las preguntas y otra de las ambigüedades del texto. La apuesta de Derrida es que esto que se dice de la escritura se puede decir también de la palabra pronunciada, ¿no? A propósito de la palabra fármaco, y está haciendo un trabajo cuidadoso también con la traducción al francés que está leyendo Derrida de Fedro, aunque también está leyendo el texto en griego y entonces a veces juega con las decisiones que hizo esta traducción, que es una traducción autorizada, la de Robin, al francés, ¿no? Con las decisiones que tuvo que tomar. En este juego de traducciones, dice Derrida, aquí aparecerá mejor, esperamos, esa polisemia regulada que ha permitido por alveamiento, indeterminación o sobredeterminación, pero sin contrasentido, traducir la misma palabra por remedio, veneno, droga, filtro, etc. Se verá también hasta qué punto la unidad plástica de ese concepto, su regla más bien y la extraña lógica que le vincula a su significante, han sido dispersadas, enmascaradas, tachadas, ocultadas con una relativa ilegibilidad por la imprudencia o el empirismo de los traductores, sí, pero en primer lugar por la temible e irreductible dificultad de la traducción. Dificultad de principio que se basa menos en el paso de una lengua a otra, de una lengua filosófica a otra, que en la tradición ya, lo veremos, del griego respecto al griego, y violenta, de un no filosofema a un filosofema. Con este problema de traducción nos toparemos nada menos que con el problema del paso a la filosofía. Con toda esta problemática discutida antes, con el pretexto del libro de Detienne, del paso del mitos al logos, ¿no? Sería un buen ejercicio también, pero no que tengamos tiempo de hacerlo, si ustedes quieren hacerlo, buscar cómo se tradujo logos en todo el diálogo, justamente, ¿no? O sea, puede ser el discurso escrito, puede ser el dicho, se dice, en fin, logos y todos sus derivados, ¿no?
el decir mismo, en fin, que tiene también este carácter polisémico, si se quiere. Bueno, entonces así el hilo conductor, les decía, por una parte es el término fármacon y todos sus derivados, la discusión entre la palabra dicha y la escritura, y el paso o la propuesta o la constitución, la institucionalización del saber filosófico mismo. Y todo esto en la figura del padre, ¿no? Del filósofo como el padre. Del padre del Logos, Fedro, ¿no? Hijo de este padre de tan bellos hijos, de la misma manera que Sócrates en algún momento se presenta como el padre de los discursos y del saber, etcétera, pero como un padre hasta cierto punto defectuoso, ya veremos, ¿no? Lo veremos con la lectura del siguiente capítulo. Dejo aquí yo la lectura de Fedro. Vamos a trabajar la próxima sesión allá en la facultad con el segundo capítulo, El Padre del Logos. Vamos a trabajar también con algunos de los problemas a propósito de los discursos que dejamos pendientes en Fedro, ¿no? Específicamente. Y también les explico en qué consistiría mi propuesta de un primer trabajo parcial la próxima semana. Dejo de presentar y abro el espacio nuevamente para la discusión.